Brasil es un vasto país de Sudamérica que se extiende desde la cuenca del Amazonas en el norte hasta los viñedos y las enormes cataratas del Iguazú en el sur. Río de Janeiro, simbolizado por su estatua de 38 metros del Cristo Redentor sobre el Cerro del Corcovado, es famoso por sus ajetreadas playas Copacabana e Ipanema, junto con su enorme y estridente festival del carnaval que se realiza año con año en la ciudad de Brasil, que cuenta con carros alegóricos, exuberantes disfraces y danza y música samba. Miles y miles de personas y turistas acuden al carnaval. Su población aproximada en el 2017 tan solo era de 209.3 millones y día con día ha aumentado hasta llegar al año 2020. Brasil es uno de los países más desiguales del mundo. Mientras la clase alta vive como en Suiza, la mayoría es pobre. Expertos ven el sistema impositivo una de las fallas estructurales del sistema más grande del mundo. La inequidad es la distribución de la riqueza extrema en Brasil. Los 6 brasileños más ricos poseen la misma fortuna que 100 millones de brasileños pobres. Y estos últimos casi siempre son de piel oscura, descendientes de los esclavos que fueron llevados a ese país por la fuerza desde África hace 350 años aproximadamente. El origen de esta desigualdad está en la época colonial y en la esclavitud, señaló el economista Samuel de Abreu Pessoa, de la consultora Reliance de Sao Paulo, en una entrevista con DW. Pero ese proceso es continuo y se repite, por eso no ayuda en nada a mirar solo hacia el pasado, añadió. En primer lugar, falla el sistema educativo, explicó un experto. Nuestra inequidad fue impulsada por la forma en que encaramos el problema de la educación en una época de gran crecimiento poblacional. Dijo, entre 1930 y 1980 la población creció, y ha sido así desde esos años. El coronavirus en Brasil. Se confirmó que ya suma 111 muertos y que los contagios ascienden a 3.904. En las últimas 24 horas fallecieron 34 nuevas personas por la enfermedad. Brasil informó este sábado de que ya son 3.904 casos confirmados, 989 más que el viernes, mientras que los muertos son 111.034 más que la jornada anterior. Según los datos proporcionados por el ministro de Sanidad Henrique Mandetta, este sábado se cumple un mes desde la primera detección del coronavirus en el país y según Mandetta, en el próximo mes todo apunta a que la epidemia se agravará en Brasil, ya que este es el inicio de la curva de crecimiento que han recorrido ya países como Estados Unidos, Italia o España, según recoge la agencia de noticias Agência Brasil. El viernes, el gobierno anunció una línea de crédito para pequeñas y medianas empresas para respaldar pagos por 40 millones de reales, unos 7.000 millones de euros. Además, Brasilia ha cerrado las fronteras de los aeropuertos durante 30 días. El país ha quedado envuelto en una disputa entre el presidente Jair Bolsonaro y sus seguidores, de un lado, y los gobernantes de la abrumadora mayoría de los estados del país, por otro. Al respecto del abordaje de la pandemia por el COVID-19, el mandatario ultraderechista lleva semanas minimizando la gravedad de la pandemia que tilda de una gripecita y emprendió una campaña contra las medidas de confinamiento decretadas en muchos estados, entre ellos São Paulo. Además, Bolsonaro comparó la pandemia del nuevo coronavirus con las muertes por accidentes de tránsito. Dijo, ¿van a morir algunos? Van a morir. Oye, lo siento, esta es la vida, esta es la realidad. No podemos detener la fábrica de automóviles porque hay 60.000 muertes del tráfico al año, ¿verdad? La desigualdad alcanzó un récord en Brasil en 2018. En el país, uno de los 15 más desiguales del mundo, los ingresos del 1% más rico de la población superan en casi 34 veces los que recibe el 50% más pobre de la sociedad. La desigualdad en Brasil es una de las 15 naciones más desiguales del mundo. Alcanzó un máximo histórico en el 2019, cuando los ingresos mensuales promedio del 1% de la población más rica del país superó en casi 34 veces los recibidos por la parcela más pobre de la sociedad, mostró el miércoles una investigación.
de la Agencia Estatal de las Estadísticas IBGE. Según los datos de la IBGE, Instituto Brasileño de la Geografía y Estadística, un 1% de la población tiene ingresos mensuales en promedio de $27.744, $6.685, mientras que 50% gana $820, que son $197 por mes. Esa diferencia es la mayor registrada por la Pesquisa Nacional por Muestra de Domicilio Continua, desde que el IBGE inició esa medición en el 2012. Miremos algunos números. 75 años es lo que le costará a Brasil llegar a los mismos niveles de igualdad de ingresos de Reino Unido, si se mantiene el ritmo actual de reducción de desigualdad observando desde 1978. Si comparamos con países como España o Uruguay, Brasil está casi 60 y 35 años atrás. 19 años es lo que tendría que trabajar una persona que cobra un salario mínimo mensual para ganar lo que recibe en un mes un brasileño del privilegiado grupo del 0.1% más rico de la población. 28 millones de personas ha sacado Brasil de la pobreza en los últimos 15 años, reduciendo esta misma a al menos del 10% de la población, pero los ricos continúan siendo los más beneficiados. Entre 2001 y 2015, los 10% más ricos acapararon el 61% del crecimiento económico. Respecto a la educación, Brasil no gasta precisamente poco en educación, pero lo hace con extrema ineficiencia. Por su parte, Bernard Appy, del grupo de expertos CCIF, la calidad del sistema de educación pública es muy mala. Según él, eso tiene consecuencias. Debido a la baja productividad de los trabajadores, los salarios son correspondientemente bajos. Aclara, Pessoa, el Estado no logra equilibrar eso a través de la política fiscal y el gasto social. Lo que está haciendo aquí el Estado apenas reduce inequidad. El sistema tributario contribuye masivamente a la inequidad social, mientras que un 10% de los más pobres deben entregar un 32% de sus ingresos físicos. La carga impositiva entre el 10% de los más ricos está en un 21%. Los más pudientes también tienen ventajas en cuanto a impuestos a las ganancias. El impuesto a los ingresos debería ser progresivo, pero en realidad es regresivo, explica Ishitegi, ya que las ganancias y los dividendos están completamente libres de impuestos para personas naturales. Si bien el impuesto a las corporaciones está en un 34%, las empresas, a través de trucos fiscales legales, apenas pagan impuestos. Las pensiones de los empleados públicos fuera de la realidad. También habría que repensar el sistema estatal de pensiones, cuyo déficit está aumentando de manera explosiva. Responsables de eso son las jubilaciones caras en el sector público. Actualmente, un 14% del rendimiento económico va para las jubilaciones. En Japón es un 10%, a pesar de que en comparación allí hay 4 veces más jubilados que en Brasil. A esto le falta dinero para inversiones e infraestructura, en escuelas y hospitales. Por eso la gente rechaza pagar impuestos. La crisis económica golpea a Brasil desde 2014. Además, a los éxitos obtenidos en la lucha contra la pobreza desde 2001 hasta el 2014, logramos reducir la desigualdad social un poco cada año. Los ingresos del 5% más pobre crecieron con el doble de la rapidez del promedio, dijo el economista Marcelo Negri a DW. El balance de la desigualdad es de 13 millones de desempleados,
34 millones de empleos informales, 27 millones de personas que no tienen ningún tipo de trabajo. Como contraparte, hay 33 millones de empleados con seguro social. Tenemos que reducir rápidamente el número de empleados informales para que los trabajadores puedan volver a acceder a las representaciones sociales que garantiza la ley, dijo a Carlos Gerardo Langoni. Según Bernard Appy, el problema es más complejo: sistema fiscal disminucional, así como los recortes y las exenciones fiscales para las empresas. Eso conduce a un sistema económico totalmente distorsionado y a problemas políticos. Si hay algo que Brasil sabe hacer bien, es globalizar. Hizo del fútbol y sus telenovelas fenómenos globales, convirtiendo la marca Brasil en una etiqueta mundial. Ahora es el turno de su modelo de reducción de la pobreza. Brasil está convencido de que la eliminación de ese terco flagelo social, tanto en casa como en el mundo, será más efectivo si el esfuerzo es realmente mancomunado. Como parte de esta filosofía, el gigante sudamericano ha creado el primer Centro Mundial de Reducción de la Pobreza llamado Mundo Sin Pobreza, que será efectivamente un mercado de ideas y experiencias en la aplicación de programas a favor de los que menos tienen. El punto de partida e inspiración es el programa brasileño más exitoso de todos los tiempos, Bolsa Familia, que en una década de operación logró reducir a la mitad la pobreza de la población, de 9.7% a 4.3%. Gracias a su vasto alcance y cobertura, unos 50 millones de brasileños de bajos ingresos, o la cuarta parte de la población, a diferencia de los subsidios y otros programas sociales generales. Bolsa Familia es parte de las llamadas transferencias condicionadas en efectivo, por las cuales los padres de familia reciben una cantidad de dinero fija cada mes, en este caso unos $30, a cambio de que envíen a sus hijos a la escuela y cumplan con diversos controles de sanidad. Pese a que en la última década 1.7 millones de beneficiarios se graduaron, es decir, dejaron el programa, los críticos advierten que muchos pueden caer en una relación de dependencia con este método. Señalan que Bolsa Familia es importante. Construir un país más equitativo y justo. A pesar de que millones de personas salieron de la pobreza en las últimas décadas, Brasil todavía enfrenta una brecha enorme entre los más ricos del país y el resto de la población. Lo peor es que la desigualdad amenaza con revertir el progreso que el país ha tenido para acabar con la pobreza. Actualmente el Banco Mundial indica que 3.6 millones de personas en Brasil podrían volver a caer en la pobreza este año. Por eso es urgente enfrentar algunas de las causas estructurales de la desigualdad en Brasil, como un sistema tributario injusto o inversiones insuficientes en políticas sociales. Brasil avanza en la reducción de la desigualdad social. Otro punto positivo de Brasil es la expansión y mejora del acceso a los servicios públicos básicos, especialmente en las áreas de educación y salud. Mientras la desigualdad entre ricos y pobres se ha ampliado en la mayor parte del planeta, en Brasil ha ocurrido lo contrario. Aunque el país sigue estando entre los más desiguales del mundo, así lo revela un informe publicado este miércoles 29 por la organización no gubernamental Oxfam Internacional, que desarrolla campañas de combate contra la pobreza en todo el mundo. Brasil está entre los pocos países que han tenido éxito en la disminución de la diferencia entre los más ricos y los más pobres, dijo Agencia Brasil el director de Oxfam en Brasil, Simon Dicehurst.
Según él, entre los países que conforman los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, Brasil es el único que se muestra capaz de reducir la desigualdad. Asimismo, dentro del G20, es el país que ha tenido mayor éxito en cumplir con ese objetivo, al lado de México y Corea del Sur, que a pesar de los avances figuran en un nivel inferior a Brasil. Para ThyssenKrupp, entre los factores que favorecen al país están los programas de transferencias de renta, como el Bolsa Familia, una iniciativa que incluso ha sido adoptada por otros países, recordó. Además, al proveer un aumento constante y ligeramente por encima de la inflación del salario mínimo, Brasil protege a los sectores más bajos de la economía. Según él, el salario mínimo nacional ha crecido casi un 50% en términos reales entre 1995 y 2011, lo que contribuyó a la disminución de la pobreza y la desigualdad. Otro punto positivo es la expansión y mejora del acceso a los servicios públicos básicos, especialmente en las áreas de educación y salud. Invertir en servicios públicos gratuitos es esencial para reducir la distancia entre ricos y pobres. En ese sentido, cabe resaltar que privatizar la educación y la salud implica crear dificultades para la ascensión social, argumentó. A pesar de haber mejorado la distribución de la riqueza en los últimos años, Brasil está aún entre los países más desiguales del mundo. Todavía hay mucho que hacer, subraya ThyssenKrupp. Y recuerda que si antes el desafío era universalizar, ahora el reto consiste en dar calidad a estos servicios. Y se han producido avances en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Pero para seguir mejorando ese panorama es necesario perfeccionar las políticas sociales y los servicios básicos, sobre todo en términos de calidad. Además es necesario revisar la política tributaria y fiscal, de manera a cambiar en un sistema progresivo en el cual aquellos que tienen más contribuyan más y quienes tienen menos contribuyan menos. Further down the street with the brim pulled way down low. Ain't no sound but the sound of speed.